Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Hoy tenemos buenas noticias, esta entrevista está más que interesante. Vamos a conversar con el subsecretario técnico y de planificación de la Presidencia de la República, Alberto Enríquez. Bienvenido, subsecretario. Muchas gracias, buenas noches. Además está con nosotros Aurora Cubías, ella es directora de la Escuela Nacional de Formación Pública, que por sus siglas es ENAFOP. Bienvenida, Aurora. Gracias, buenas noches. Y un gran amigo que nos visita desde España, el doctor Francisco Velázquez, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, por sus siglas CLAD. Es el conferencista invitado para el lanzamiento del año lectivo 2018 de justamente la Escuela Nacional de Formación Pública. Así que bienvenido, Francisco, bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Esta noche vamos a hablar sobre el lanzamiento del año lectivo de esta institución. Vamos a conocer de qué se trata, vamos a darnos cuenta cómo es este año lectivo, el contenido y el impacto que va a tener en la administración pública de nuestro país. El 23 de mayo, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, anunció la creación de esta Escuela Nacional de Formación. Tenemos un video que vamos a ver más adelante, porque antes quisiera preguntarles más bien, ¿cómo se desarrolló la actividad, el lanzamiento de este año lectivo? Comenzamos contigo, Aurora. Con gusto. Que sos la responsable, en tus hombros está directamente. Sí. Bueno, desarrollamos esta mañana una actividad muy corta de inauguración en la que presentamos los objetivos, los programas, el equipo y las líneas de trabajo que vamos a desarrollar este año. Y luego de nuestras palabras o de inaugurar oficialmente el año lectivo 2018, tuvimos la muy buena suerte de contar con una conferencia magistral por parte de Francisco, que nos habló este día sobre la innovación en la administración pública. Listo, subsecretario. Bueno, yo creo que para quienes nos están viendo y escuchando, lo primero que hay que decir es que la novedad de la actividad de hoy en la mañana, de lanzar por primera vez en el país el año escolar de una Escuela Nacional de Formación Pública, es justamente porque la gran novedad es la escuela misma. No tiene precedentes en el país. No tiene precedentes en el país, yo lo decía hoy en la mañana. En El Salvador nunca había existido en la historia del país una escuela de gobierno especializada en administración pública. La Escuela Nacional de Formación Pública es una escuela del gobierno de la República. Su partida de nacimiento fue un decreto ejecutivo justamente en mayo, como ya decías, ¿verdad? Y tiene apenas un año de existencia y es una pieza fundamental para nosotros de este proceso que iniciamos en 2014, aunque en realidad su antecedente está en el gobierno anterior, de transformación del Estado salvadoreño. Entonces, la dimensión, la importancia, la noticia que tiene esta escuela, la ENAFOP, es justamente que por primera vez colocamos nosotros una pieza de formación, de capacitación, de investigación y generación de conocimiento en administración pública de cara a mejorar, a ampliar las competencias, los valores, los conocimientos y las habilidades de las servidoras y de los servidores públicos en El Salvador. Francisco, su impresión de este lanzamiento. Bueno, la impresión que tengo yo de este lanzamiento es de una inmensa satisfacción, por dos razones, una de carácter personal y otra de carácter institucional. De carácter personal porque juntamente con Alberto pues participé en la primera origen de esta escuela. Y desde el punto de vista institucional, como secretario general del Centro Latinoamericano, pues de hecho la fundación de la escuela está suponiendo la imitación por parte de otros países, de forma tal que en este momento podríamos decir que la práctica totalidad de los países iberoamericanos, cuento con ello con Portugal, España y todos los países de Latinoamérica, tienen una escuela de capacitación de los funcionarios, lo que constituye en sí mismo una buena noticia para todos los países y para todos los pueblos, porque
unos buenos funcionarios capacitados y que realicen sus funciones de acuerdo con los sistemas científicos y los sistemas de aprovechamiento adecuado, pues suponen en buena medida también que van a hacer mejor su trabajo. Y al hacer mejor su trabajo, pues van a contribuir de alguna manera también a la felicidad mayor de sus pueblos, ¿no? Listo. Tenemos declaraciones que dio el presidente de la República justamente cuando se anunció la creación de esta escuela. Las vemos y luego las comentamos y quiero que le expliquen un poco a la ciudadanía cómo fue ese proceso que nos lleva hoy a esta noticia feliz para el país. Veamos lo que dijo el presidente en aquel momento. La Escuela Nacional de Formación Pública es un espacio en el que se formarán servidoras y servidores públicos con vocación democrática y de servicio a la ciudadanía, respetuosos a los derechos humanos y empeñados en contribuir al desarrollo del país. Estoy seguro que este proyecto, que ahora comienza y avanza como una pequeña semilla, pronto germinará y dará los frutos esperados en beneficio de la ciudadanía salvadoreña y del desarrollo del país. Alberto, este fue el anuncio en aquel momento. Hoy es una realidad. ¿Cuál es primero la sensación? Porque me imagino que es un escalón dentro de este proceso. Es un escalón y muy importante. La sensación es una mezcla de alegría, de satisfacción, pero también de sentido de responsabilidad frente al gran desafío que implica ahora desplegar y consolidar un esfuerzo de este tamaño, ¿verdad? Nosotros queremos convertir la escuela en un verdadero centro de aprendizaje y de gestión del conocimiento que ayude a que el servicio público mejore en El Salvador. Yo creo que ahí está el gran desafío. Entonces, claro, nos sentimos muy contentos, ¿verdad? No es fácil. Yo hoy en la mañana insistía en eso, porque la verdad es que estamos queriendo nosotros tener un Estado que ponga en el centro a la gente. Queremos tener un Estado que, como decíamos recientemente en el periodo de sesiones de la CEPAL, que ponga en el centro del desarrollo la gente y la igualdad, y por lo tanto en el centro de la gestión pública la gente y la igualdad. Pero esto ni es semántico ni es romántico. Y de hecho eso dice nuestra Constitución. Correcto. Y el programa de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Pero esto implica un giro porque nosotros no hemos desarrollado un Estado en esa dirección. El Estado salvadoreño fue diseñado para otra cosa. El Estado salvadoreño se diseñó para servir específicamente a intereses de grupos pequeños económicos muy poderosos. Y esa es la lógica que lo ha vertebrado. Desmontar eso es muy difícil, es un proceso de largo aliento, va más allá de cualquier periodo de una administración, es un tema país. Lo importante es que cada vez más la gente demanda un gobierno que lidere el país en función de un desarrollo equitativo, sustentable, incluyente, ¿verdad? Y por lo tanto demanda un Estado que sea capaz de liderar el proceso de ese desarrollo. Eso es lo primero. Segundo, un Estado que asegure los intereses de la gente, que asegure los derechos fundamentales y básicos de la ciudadanía salvadoreña. Y tercero, que ofrezca los mejores servicios públicos posible. Aquí hay una demanda generalizada. Hay que mejorar el servicio público. Lo que hemos encontrado nosotros lo heredamos. Aquí hay una cultura de la administración pública que no está en función de la gente, hay que transformarla. Entonces, claro, un Estado no se puede transformar si no transformas la administración y por lo tanto los servidores y las servidoras. Este es el sentido más profundo de la escuela, un centro que contribuye a esto. ¿Por qué no había escuela o instituto antes? Porque no era funcional al modelo de Estado. ¿Por qué la necesitamos hoy? Porque es funcional al Estado que estamos construyendo. Y yo creo que la buena noticia para los salvadoreños es que estamos en esa dirección y yo creo que vamos bien. Y ahora, a diferencia de hace un año, cuando iniciamos el proceso, por eso el presidente decía, bueno, esta es una semilla que estoy seguro que va a germinar. Bueno, ha comenzado a germinar.
Ahora podemos ofrecer un año lectivo, un año escolar, con un programa bien estructurado, que está totalmente garantizado por su calidad, por sus estándares, por su financiamiento. Está asegurado, por eso lo hemos anunciado. Y esto va a implicar que distintos servidores y servidoras de todos los ministerios, de las entidades autónomas, van a beneficiarse. ¿Para qué? Mejorar las instituciones y el servicio público. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de la gente. Esa es la lógica. Aurora, hay una cultura que transformar. Hay dos frases nefastas que reflejan lo terrible que es esa cultura. Y está tan en la gente, y ustedes la conocen perfectamente, esas dos frases. Aquella que dice, el que de funcionario público no se compone es por pendejo. Y la otra es, yo no pido que me den, solo pido que me pongan en un puesto donde hay. De lo demás yo me encargo. Digo esta frase porque eso refleja cómo en nuestra cultura el servicio público está, y bajo ese esquema que plantea Alberto, el servicio público está devaluado. Y la gente misma lo ve y lo dice y lo expresa. Es un gran desafío cambiar ese patrón cultural. Sí, de acuerdo a lo que mencionaba el subsecretario, es un gran desafío que hay que tomar también con mucha humildad. En el sentido de que lo que nosotros necesitamos son resultados concretos, en un plazo corto, pero que tiene que ser sustancial. El tema de la corrupción no tiene que ver únicamente con valores, tiene que ver también con el funcionamiento propio de las instituciones y de los espacios que a veces se generan en esta gran cantidad de procesos y de pasos que se tienen que realizar para dar servicios o para cumplir con la misión institucional. Son los sistemas. Son los sistemas en sí. Entonces, tenemos que trabajar no únicamente la parte formativa, que de hecho la escuela tiene uno de sus diplomados especializados es en ética en la función pública. Tiene también que trabajar otros elementos que son de carácter práctico en el funcionamiento de las instituciones y por supuesto tiene que funcionar todo el esquema de justicia para que aquellas personas que aún estableciéndose las reglas del juego y aún habiéndose formado en un proceso, por ejemplo, como el de la escuela, reciban entonces la sanción que amerita la actitud que se pueda denominar corrupta en ese caso. El esfuerzo nuestro no tiene que ver únicamente con brindarles conocimientos a las personas o con decirles y mostrarles cómo tienen que hacer las cosas en las instituciones de acuerdo a su cargo. También lleva un elemento importante de valores. Nosotros necesitamos para este modelo de gestión pública del que hablamos personas que tengan un alto nivel de empatía con la población, personas que tengan en consideración que estas personas a las cuales nosotros nos debemos tienen derechos, no solamente porque están establecidos en la Constitución, sino por el hecho de ser precisamente personas. Y nosotros llegamos al servicio público, y así se llama precisamente, porque vamos a servir. Ese es el tema fundamental que en el marco del desarrollo de una cultura democrática nosotros queremos promover a través de los distintos programas que estamos promoviendo. Listo. Ahora, secretario Velázquez, entiendo que en su conferencia el enfoque era el camino hacia una mayor innovación en la administración pública iberoamericana. Tal vez si nos puede sintetizar el contenido de esta conferencia magistral. Pues habla de la escuela. Pues sí, básicamente me atrevería a decir que la idea esencial de la conferencia es animar a los funcionarios, a los servidores públicos a ver su trabajo de otra manera. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que frente a la posición tradicional de que la burocracia, las personas que están en la administración se dedican al cumplimiento estricto de las leyes y al cumplimiento estricto de los plazos, lo que vengo a resaltar en toda la conferencia es básicamente que en estos tiempos de cambio acelerado y de una innovación tan tremenda, que las principales empresas del mundo son precisamente empresas que innovan, que no tienen
digamos, bagaje industrial, sino son empresas que tienen ideas y en función de eso son las más importantes del mundo. La administración pública no puede quedarse detrás y en consecuencia los servidores públicos tienen que empezar a mirar su trabajo desde el punto de vista de cómo facilitaría yo mejor la vida de los ciudadanos, cómo inventaría cosas, cómo sería creativo de forma tal que los ciudadanos tuviesen esa lejanía de la que usted hablaba con anterioridad, tuviesen un planteamiento mucho más cercano de cómo la administración me resuelve los asuntos. Y si nuestros funcionarios, nuestros servidores públicos han sido educados por una escuela como esta, que es una escuela moderna y una escuela viva, en una forma distinta de ver las cosas, de esta forma, cumpliendo por supuesto las leyes y reglamentos y los plazos que haya que cumplir, se podrían hacer las cosas de una forma mucho más fácil para los ciudadanos. Y simplemente le pongo un ejemplo por no extenderme. La inmensa mayoría de los datos que solicitamos a los ciudadanos en las administraciones públicas los tiene ya la administración pública. Entonces, si somos capaces de interconectar nuestras bases de datos, no sería necesario pedirle a la gente tantas cosas como les pedimos. Mire, y esto tráigame el documento de qué institución, cuando tenga ese va por el otro allá y después viene y probablemente el DUI, la partida de nacimiento. Eso es. Terrible. Entonces, todos estos datos los tiene la administración pública. Si interconectamos a cada una de las administraciones públicas con las otras, no es necesario que le pidamos prácticamente nada a los ciudadanos. Y el segundo aspecto que me he dedicado a resaltar es que ya no es la hora de simplificar trámites, es la hora muy probablemente de eliminar algunos de estos trámites, porque muchas veces los datos están en manos de las administraciones públicas. Y el ciudadano no tiene ninguna culpa que nosotros multipliquemos los organismos, multipliquemos las instituciones, multipliquemos los niveles territoriales, de forma tal que la administración diga, es muy complejo conseguir los datos. Bueno, será muy complejo, pero la culpa no es del ciudadano, la culpa es de las administraciones. Por tanto, hagamos esfuerzos nosotros, los servidores públicos y las administraciones, para facilitar la vida de los ciudadanos. Y eso técnicamente se puede conseguir. De hecho, si ustedes miran las administraciones financieras o de hacienda pública de muchos países, en realidad no le piden ningún dato al ciudadano, porque los tienen todos. Y la verdad es que cuando piden datos, es a las mismas instituciones. Es decir, definitivamente que esa es una exigencia natural, diría yo, en estos tiempos. Ahora, entiendo que hay avances, su secretario, en esa línea. Recuerdo, por ejemplo, lo que ha hecho el Seguro Social, que ya no piden tantas, con el DUI es suficiente. Entiendo que también el sistema de salud ha hecho un esfuerzo importante en conectar la información entre hospitales, entre el mismo sistema de salud. Y entiendo que también hay un esfuerzo que se está haciendo con Fomilenio, donde se van a simplificar algunos trámites para las empresas constructoras, por ejemplo, por decir algo. Es decir, ya hay pasos en esa misma línea. Bueno, lo que pasa es que en la dirección esta de transformación del Estado, que justamente coordina la Secretaría Técnica y de Planificación, evidentemente toda una línea de trabajo tiene que ver con está relacionada, sí, con la modernización, listo, ¿verdad?, de la administración pública. Y eso, bueno, tiene que ver con el tema trámites. Nosotros estamos ahora a punto de poder hacer interoperable la base de datos del DUI. En este país no es interoperable, por lo tanto, la base de datos del DUI no la pueden usar los hospitales y tampoco la puede usar la Policía Nacional Civil. Pero como todo está montado para que no pasen estas cosas, ¿verdad? Volvemos a la lógica del viejo Estado. Entonces, avanzar hacia la interoperabilidad, en este caso del DUI, pero ahí vamos a empezar. Pero luego hay que hacer interoperables todas las bases de datos que faciliten totalmente. Eso va a llevarnos a eliminar trámites, a simplificar otros trámites, ¿verdad? A robustecer trámites, ¿verdad?
pero vamos a quitar la discrecionalidad del servidor público muchas veces, del funcionario muchas veces, que inventa trámites, ¿verdad? Y que no tienen respaldo de ninguna ley. Y la otra cara de esto es la mejora regulatoria. Aquí entra Fomilenio. La mejora regulatoria es una apuesta del gobierno. Fomilenio la está apoyando, ¿verdad? Y estamos trabajando, se ha creado el organismo de mejora regulatoria y estamos trabajando ahora la ley de mejora regulatoria en el país. Ahí estamos creando nosotros por primera vez el Registro Nacional de Trámites. Va a haber un registro nacional. En ese registro nacional, trámite que no está, ese trámite no existe, no es legal, no se puede exigir. La ciudadanía va a saber exactamente para cada proceso, para cada procedimiento, cuáles trámites, etcétera. Vamos hacia eso, todo esto además en línea con el uso avanzado de la tecnología. Entonces yo creo que, bueno, la escuela es parte de esto, ¿verdad? La innovación está relacionada, lo decía Francisco, pues a una época de transformaciones. Estamos en la cuarta revolución industrial. Estamos en el siglo XXI, donde el conocimiento es el principal factor de desarrollo y de poder, donde la inteligencia es el principal factor de desarrollo, donde la ciencia, la tecnología, la innovación son fundamentales. La administración pública tiene que asumir esto. Nosotros somos servidores públicos en El Salvador y nos tenemos que ubicar en la realidad de nuestro país, pero en el siglo de la cuarta revolución industrial. Tenemos que colocarnos ahí, no podemos seguir siendo una administración pública para la ciudadanía del siglo XX, del XVIII, del XVII, eso no tiene ningún sentido. Por eso esto es parte del cambio que estamos haciendo nosotros y creo que para no salirnos del tema de la escuela y de la formación, vuelvo, ¿verdad? Pero temas como simplificación de trámites, mejora regulatoria, modernización de la administración, van a estar justamente como parte de todo este proceso formativo que va a ir desencadenando la escuela. Es decir, toda esa transformación del Estado implica la transformación de la gente, ¿no? Que claro, está en el servicio público. De eso y del impacto que se espera con esta apertura de año lectivo, vamos a hablar cuando regresemos de una pequeña pausa, ¿les parece? Perfecto. Listo, ya venimos con más. Estamos hablando de la Escuela de Formación del Servicio Público, que es tan importante para cualquier sociedad. Una pausa y abrimos con más. Bueno, seguimos hablando de la Escuela de Formación Pública de nuestro país. Vamos a ver, directora Cubías, esta mañana fue algo impresionante, digo, debería ser para el país una noticia, lastimosamente sabemos que hay medios que no va a salir publicada, pero queremos que la gente vea la nota que transmitimos para que viva ese momento y luego comentamos lo que le decía antes de irnos a la pausa. Veamos la nota que preparó el equipo de prensa. A un año del inicio de sus funciones, la Escuela Nacional de Formación Pública lanzó su propuesta académica 2018 con el objetivo de capacitar a servidores de las diferentes instituciones del Estado. A la fecha, esta institución ha capacitado a más de 400 servidores públicos a través de los diferentes talleres y diplomados, cursos y seminarios, en los cuales participaron más de 547 personas en espacios de gestión del conocimiento y debate público. Donde El Salvador, con su creación, ha puesto un elemento importante en su desarrollo. En estos momentos, con el primer año de actuación de la Escuela Nacional de Formación Pública, El Salvador se coloca, yo diría, que casi al frente de la mayoría de los países en la cuestión de la capacitación de los funcionarios públicos. Con escasos recursos ha sabido hacer múltiples actividades, una de las cuales es la que hoy tenemos ocasión de participar.
Alberto Enríquez aseguró que para este año se tiene proyectada la primera investigación que pondrá en función los conocimientos adquiridos de la gestión de los participantes. La formación de los servidores públicos tiene un impacto favorable y vinculante que busca desarrollar acciones concretas, visibles y cercanas a la población, permitiendo mejorar los servicios y el trabajo institucional de las diferentes carteras del Estado. Bueno, ahí teníamos la nota. ¿Cuál es el impacto que se espera, Aurora, con este año lectivo? Con el desarrollo de los diplomados que tenemos programados y los cursos especializados, los diplomados son 4, los cursos especializados son 5. Estamos por llegar a un poco más de 300 servidoras y servidores públicos. Y con las actividades de debate, las de discusión pública sobre los resultados de las investigaciones, serán otras 400 personas las que estarán participando. La escuela no solamente va a desplegar este esfuerzo en gestión del conocimiento y en formación y capacitación, sino que además va a contar este año con una de las actividades quizás más importantes que se dan en Iberoamérica en el marco del tema del desarrollo de una buena gestión pública, y es que en septiembre vamos a tener el primer encuentro de escuelas iberoamericanas acá en El Salvador. Es el quinto, ¿verdad?, de encuentro que se dan con estas escuelas, pero es la primera vez que lo vamos a tener en El Salvador, y lo vamos a iniciar con una conferencia magistral en la que van a poder participar todas las personas, incluyendo no solamente servidoras y servidores públicos, sino a todo el público que quiera asistir y que esté interesado en este tema. Igualmente... Que en realidad deberíamos ser todos, ¿no? Claro, deberíamos ser todos. Es lo que nos involucra a todos. Y en octubre vamos a tener nuevamente el ya conocido Foro de la Función Pública, que también se orienta a este tema de la mejora en la administración, y ahí pues también se traen conferencistas internacionales, y en general en todos los que se han desarrollado año con año han participado más de 500 personas de todos los sectores de la sociedad en las diferentes conferencias y en los diferentes espacios que se desarrollan de debate al interior del foro. Listo, ahora, subsecretario, ¿cómo esta escuela justamente engrana con toda esa apuesta que hay de parte del actual gobierno de transformar el Estado, de ponerlo, como decía Francisco, justamente en a ese nivel, en el nivel del primer mundo, digo, de nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Cómo se engrana la escuela en esto? Bueno, engrana de manera directa, yo diría que justamente está en el corazón. Es un piñón. De las transformaciones, es un dinamizador de los cambios, es un dinamizadora. La escuela es una dinamizadora de todos estos procesos de cambio, de transformación en la administración pública y el Estado salvadoreño. Por ejemplo, yo creo que es muy claro para la población que nosotros necesitamos en el Estado mejores niveles de gerencia pública. Necesitamos instituciones públicas más eficaces y más eficientes, que optimicen los recursos. Francisco lo decía hoy, el arte de la administración pública debe ser justamente, con pocos recursos, tener grandes resultados. Tenemos que tener esa capacidad nosotros en función de la calidad de vida de la gente. Entonces, gerencia pública es una de las líneas permanentes de formación en la escuela, va a ser uno de los diplomados principales a partir de julio de este año. Entonces, conecta directamente con el esfuerzo de transformación. Gestión del talento humano, ¿qué es lo más importante en una administración pública? La gente, los servidores, la gente de carne y hueso que todos los días ejerce el servicio público. Desde los ordenanzas, los motoristas, las personas que atienden en las ventanillas, las personas que están desplegados en todo el territorio nacional, hasta los directores, las directoras, los gerentes, las gerentas, ¿verdad? Y por supuesto, los titulares, los ministros, las ministras, ¿verdad? Pero esa es la administración pública. Entonces, ese es el principal recurso. ¿Cómo gestionamos actualmente en este siglo nosotros el talento público?
¿Cómo desarrollamos el talento público? Bueno, esa es la escuela, en gran parte, pero tenemos otro diplomado y otra línea permanente de formación que va en la línea de gestión del talento público. Planificación del desarrollo. En este país, tampoco, aquí se desmanteló la planificación. Se clausuró allá por los 90 el Ministerio de Planificación y nos olvidamos, producíamos papeles, documentos a colores. Cuando uno preguntaba, ¿y ustedes tienen un plan? Sí, cómo no, aquí está el librito. Pero eso no es la planificación es tener un mapa, es tener una orientación, es tener una ruta crítica. Y se necesita en el mundo de hoy, bueno, las empresas, los estados, la academia, todos necesitamos planificar. Necesitamos planificadores profesionales. En El Salvador ni siquiera tenemos en las universidades el desarrollo de planificación profesional del desarrollo. ¿Por qué? Porque el Estado salvadoreño lamentablemente no demanda planificadores profesionales. Yo no sé cuántos estados del mundo no lo demandan, no lo necesitan. Esa es la lógica que vamos a quebrar. Bueno, planificación del desarrollo va a ser otra línea permanente de formación de la escuela, otro de los diplomados del año presente, ¿no? Y hay una cuarta línea, que nosotros lo llamamos gobierno y territorio. ¿Qué significa esto? La gestión pública en los territorios, la conexión del gobierno central con los gobiernos municipales, locales, el ejercicio del servicio público a todos los niveles del país, el acercamiento a los territorios. Esta es otra línea de formación. No podemos seguir teniendo un Estado alejado de los territorios. Porque aunque estamos físicamente trabajando ahí, eso no significa cercano. Eso no significa cercano a la gente. Es estar pegado a la gente, pero no cercano. Cercano es que entiendo su situación, entiendo sus problemas, me apropio de los problemas, resuelvo los problemas. Ese es un servidor público. Ese es el servidor público que necesitamos formar. Hay que transformar la cultura que se ha instalado en la administración y en la gestión pública de este país. En la cultura del acomodamiento, la cultura del confort, la cultura de la rutina. Así se hace siempre. Y ahí es donde... Bueno, y así se hace siempre, y si no te resuelvo el problema, lo voy a seguir así, porque así se hace siempre, porque lo más importante no es el ciudadano, sino el trámite. Entonces, ¿cómo quebramos esta cultura? Esa es la escuela. Por eso la escuela conecta al corazón de la transformación del Estado. Otra vez vuelvo a lo mismo. No es posible en el siglo XXI creer que uno ya tiene todos los conocimientos y todas las habilidades. Las tienes que estar adquiriendo todos los días. La formación debe ser algo permanente. La escuela ahorita es una semilla, lo dijo el presidente, es algo chiquitito. Nosotros tenemos que desplegar la escuela y tenemos que lograr que haya formación permanente en todos los servidores y las servidoras públicas, y necesitamos instalar una verdadera carrera en la administración pública, que no existe en El Salvador. Y que quienes llegan al Estado lleguen porque tienen las competencias y tienen los méritos. Y que quienes van ascendiendo a lo largo del Estado lo hagan en base a sus méritos y sus competencias. Es decir, que hagan carrera. Estamos lejos todavía de eso, pero la escuela es un puntal, es un dinamizador en este sentido. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo y nosotros realmente esperamos que esto se lo apropie en primer lugar el mismo servidor público y la misma servidora pública, la hagan suya, pero también la ciudadanía. La ciudadanía tiene que entender, la ciudadanía está exigiendo mejores servidores públicos, eso no tiene... Está claro. Eso está claro, los resultados de la última elección quedó muy claro, quieren mejores servicios públicos, eso está claro. Entonces, si la ciudadanía entiende que un esfuerzo como la escuela va en esa dirección, la debe exigir, y debe exigir una buena escuela, no una escuelita cualquiera, no, una buena escuela. Una escuela de calidad, altos estándares internacionales. Y yo creo que esto es muy importante y conecto con lo que decía Aurora y hoy decía Francisco.
Nosotros somos parte de esta red iberoamericana que justamente la ha generado el CLAD y se hace en el marco del CLAD con los institutos y escuelas del resto de América Latina. Y ahí tenemos una fuente de recursos y de aprendizajes que nosotros tenemos que aprovecharlo. Vienen a El Salvador todas las escuelas, vamos a sesionar 2 días aquí en septiembre, hay que aprovecharlo y esperamos que el país sea receptivo a la significación de un hecho como esto. Es importante entonces, subsecretario, que ya hay antecedentes en el continente sobre esto, ya hay toda una filosofía, todo un sistemas que tenemos que aprovechar. No solo es que hay antecedentes, nosotros somos de los poquitos países en América Latina y el Caribe que no teníamos escuela, instituto o sistema de formación pública. Pero aquí hay la primera generación es antes de los años 50, la primera generación de escuelas aquí. Colombia, Brasil, Argentina. O sea, esto es España, algo... Portugal. Sí, y algunas incluso se han transformado, han cambiado. Y ahora justamente uno de los temas de las escuelas es las nuevas metodologías, las nuevas herramientas de formación, justamente ante los cambios vertiginosos del mundo, de los países y del continente. Entonces, El Salvador está llegando tarde pero a tiempo. Pero estamos llegando tarde a esto. Entonces yo creo que tenemos que tener conciencia nosotros, ¿verdad? Que no es por arte de magia que se cambia un Estado. Tenemos que hacer los esfuerzos, tenemos que construir los instrumentos, las entidades, los centros que hagan posible esto. La Escuela Nacional de Formación Pública es una pieza fundamental para esta transformación. Como diría mi abuelita, hay que ponerle patas y cola. Patas y cola. Ahora, Francisco, ahí es donde empalma perfectamente el tema de la innovación y de la creatividad, porque va a tocar que ser muy creativos para lograr estos objetivos y redefinir el Estado que tenemos. Continuando con la idea que decía el subsecretario, la actitud adecuada e innovadora en la administración pública es no hacer caso de esas voces que claman por la rutina y que siempre dicen, no, esto no se puede hacer así porque no se ha hecho nunca. Pues precisamente por eso. Eso es. Precisamente por eso hay que hacerlo de otra manera, siempre, por supuesto, respetando las leyes y los reglamentos correspondientes. La innovación ha venido para quedarse. En el mundo todo cambia cada día y entonces no se trata de utilizar una y otra vez siempre los mismos instrumentos, los mismos trámites, las mismas ideas, la misma forma de hacer las cosas, sino hacerlo de otra manera. Yo hoy, reunido con el equipo directivo de la escuela, que tan motivado está para llevarlo adelante, empezando por el subsecretario y la directora, Aurora Cubías, les señalaba básicamente que es muy importante que en los propios equipos nos planteemos las cosas desde el punto de vista de lograr hacer las cosas de otra forma distinta, porque para hacer las cosas de siempre, para eso no necesitábamos la escuela. Y se pueden hacer las cosas de una forma distinta porque casi incluso mirando el celular de cada uno de nosotros vemos como cada día inventan aplicaciones nuevas para hacer cosas que ni se nos había ocurrido que podían hacerse. Y en la administración pública, si generamos y damos alas a la creatividad de los propios servidores públicos, estoy absolutamente convencido, porque así se está haciendo ya en otros países algo más desarrollados, que se puede conseguir lograr, o al menos acercar, a un proceso, digamos, de mayor cercanía entre los funcionarios y la ciudadanía, de manera tal que los asuntos, los trámites, las solicitudes que ellos tienen que realizar para conseguir algún tipo de bien en un determinado momento, pues se hagan de una forma más fácil, que es en definitiva para lo que estamos. No se trata de que los servidores públicos pongan pegas, no se trata de que los servidores públicos pongan dificultades y obstáculos, sino todo lo contrario, sino que salgan, y les ponía en la conferencia un ejemplo. No se trata de que planificando decidamos construir un parque en un determinado lugar.
cuando resulta que los ciudadanos de un determinado lugar no quieren un parque, sino lo que quieren es una piscina. Pues a lo mejor si le preguntamos a los ciudadanos, pues de esta manera estaremos ofreciendo un servicio en el que las personas estén más satisfechas. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de los servidores públicos frente a este hecho, frente a la creación y la echada en marcha ya del año lectivo? Los servidores públicos en general, si se les explican bien las cuestiones, si se hace una labor también de concienciación hacia ellos, tienen un planteamiento positivo. Esta es la idea que nosotros tomamos después de estudiar decenas de países que pertenecen al CLAD o en otros países del mundo. En general, a los funcionarios, si se les retribuye adecuadamente, si tienen una carrera, como decía usted antes, una carrera administrativa, si tienen la posibilidad de llevar a cabo determinados proyectos, obviamente no se comportan de forma negativa, sino de forma positiva. Pero aquí son importantes los servidores públicos y son importantes también los dirigentes políticos y los directivos públicos, que son los que tienen que de alguna forma llevar el liderazgo de este tipo de actuaciones. No se crea una escuela porque en principio haya una gran demanda en los servidores públicos. Se crea una escuela porque hay un diseño de carácter político y un diseño en el que se plantea, como decía muy bien el subsecretario con anterioridad, la necesidad de que el país cuente con un servicio que permita que estos servidores públicos tengan un mayor conocimiento de la realidad y por tanto realicen mejor su trabajo. Poniendo, como decía su secretario, en el centro a la gente. Correcto, y también yo quiero decir dos cosas aquí que son muy importantes. Ha habido una gran acogida a la escuela. Listo. Por parte de servidores y servidoras públicas salvadoreñas. Fíjate que aquí hay un dato que parece contradictorio, que a pesar de que hemos construido este Estado y esta cultura a la que llega la gente que entra a servir en el Estado y desde el Estado, sin embargo, es increíble el talento que tenemos en el Estado salvadoreño. Es increíble, en todos los ministerios, en todas las entidades públicas, siempre hemos encontrado talento público valioso, que no ha desplegado justamente porque está inmersa en una cultura que no lo permite, que restringe mucho. Entonces yo creo que la gente, cuando llega a la escuela, la gente que ha participado en estos procesos, es increíble el entusiasmo con que lo hace. Y están ya preguntando hoy en la mañana, ¿verdad? Gente que ya estuvo en algún diplomado, que cuándo sale, que cuándo se vuelve, que cómo va a ser la cosa, que cuál es el proceso de inscripción, etcétera. Entonces, yo creo que esta también es una buena noticia. Y hay que decir que está ingresando gente joven. Ahora, tenemos jóvenes que además es un talento fresco. Que saben, ¿verdad?, mucho. Sí, y que están mucho más conectados al mundo de hoy. La escuela tiene que tener en cuenta ese talento. Listo. Vamos a hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, vamos al cierre de esta conversación. Ya venimos con más. No nos cambien. Bueno, seguimos con más de esta conversación sobre la Escuela de Formación Pública de nuestro país. Su secretario, vamos a ver, usted me hablaba de que hay una buena acogida, pero vamos a ver, Aurora, de repente también van a haber algunas resistencias. Ah, claro. Hay resistencias naturales enormes de los seres humanos al cambio. ¿Cómo manejar esto en una administración pública como la nuestra? La escuela tiene que desarrollar, y hemos iniciado con parte de esto, como bien lo decía Francisco, una serie de conversaciones para empezar con los diferentes actores dentro de las instituciones de gobierno, no solamente con las personas que son titulares, sino también con aquellas que tienen ciertos niveles de gerencia, medios, de jefaturas, sí, exactamente. Porque en muchas ocasiones
La resistencia es a que las personas salen de la oficina y van a la formación y descuidan el sí, puesto, pierden un día de trabajo según se plantea. Cuando nosotros le encontramos la lógica a que estas personas cuando vuelvan van a llegar con un conocimiento nuevo y con capacidades fortalecidas, ese día en realidad no tiene un costo para la institución, sino más bien es una ventaja porque esta persona se desarrolla mucho más efectivamente dentro de la institución. Pero no solamente existen las resistencias que tienen que ver con esto de los tiempos y que la gente esté fuera de la oficina. Existen resistencias también, aunque tenemos un buen número de personas que se quieren formar, hay otro buen número de personas que no encuentran en la formación la riqueza que tiene. Exacto. Sí. Algunas sienten que van obligados porque la institución los obliga y otras personas también lo consideran como una pérdida de tiempo para lo que llega a ser en su institución. La escuela tiene que garantizar que cada proceso formativo finalice, y así lo tenemos planteado en nuestra metodología, con un trabajo final, obviamente, que represente un proyecto o una iniciativa a desarrollar en su institución, en el área de trabajo en la que se encuentra. Para eso tiene que contar con el aval de antemano de su jefe inmediato superior y de titular. Nosotros estamos haciendo el trabajo de conversar con ellos para que den el aval a estos proyectos que les van a presentar las personas que se formen en la escuela. Es una de las maneras más factibles de medir el nivel de aprendizaje y de práctica que luego las personas van a llevar a la institución. Esas son, además estamos por desarrollar una campaña que dé a conocer realmente la malla curricular completa de la escuela, para que todo el mundo esté enterado de que cuando se habla de planificación al desarrollo sepa cuáles son todos los temas que se van a abordar ahí y cuáles son entonces todos los que son de gran utilidad para su institución. Cuando se tiene conocimiento, entonces se puede tomar una mejor decisión. La idea es que todo el mundo comprenda o tenga al alcance la información suficiente sobre lo que ENAFOP significa y lo que busca para que facilite estos espacios de formación a las personas que se forman. Pero también hay que decir que vamos a ser muy exigentes en la participación. Si las personas asisten a los talleres de ENAFOP, es que van a los talleres de ENAFOP. Si no es que solo llevo a firmar y me voy. Exactamente, pero además no solamente tiene que asistir, que tiene un porcentaje de la evaluación que se le va a hacer, sino que además tiene que responder con los trabajos ex aula y con las diferentes evaluaciones escritas, orales o prácticas que se hagan en el transcurso. ENAFOP no va a dar diplomas de participación porque no terminó un curso, no le va a dar. Si no lo terminó, no le va a dar. Si no lo pasó, no le va a dar. Le va a dar un diploma si cierra todo el ciclo de formación y entonces pasa a su graduación. Porque existe la costumbre de que se le da un diploma de participación a las personas que no finalizan los módulos aun cuando no hayan justificado su inasistencia. Y en esta ocasión... llegan a dormir a la clase. También. A chatear. En esta ocasión vamos a... a chatear no, porque se prohíbe tener el celular. El celular. Genial, genial. Tenemos un reglamento académico que ya el directorio de la escuela lo ha revisado. Estamos haciendo las últimas modificaciones sugeridas por el directorio de la escuela y ya con eso estamos listos entonces para que se cumplan estas reglas que se han establecido para aprovechar de mejor manera el aprendizaje. La elección, ¿quién es elegible? ¿Cómo va a ser la participación de los servidores públicos? La selección, para ser correspondiente con lo que hablábamos sobre el desarrollo de carrera, se hace de acuerdo a la temática que se va a desarrollar y se identifican las personas que están en esos puestos y con esas personas es que se va a trabajar. Las unidades de capacitación que existen en cada una de las instituciones nos ayudan también a la selección, pero el principal elemento de coordinación para la selección que tiene la ENAFOP son las redes
que ya tienen articuladas las diferentes direcciones de transformación del Estado en todos los ministerios y entidades autónomas. Listo. Ahí la palabra clave, por eso me encantó lo primero que dijiste, Francisco, es que el objetivo era motivar, entusiasmar a la gente. La formación entusiasma. Si a la formación se le da una salida que puede ser un desarrollo profesional, o una salida que puede ser la realización de determinados proyectos que los servidores públicos llevan a cabo o pueden llevar a cabo. Y eso lo está haciendo la escuela, en la medida en que acaba de empezar su actividad, pero ya, como ha señalado Aurora, pues ya se les exige a ellos un proyecto que van a llevar a su unidad y que eso va a servir hipotéticamente también para una mejor consideración, por tanto una hipotética carrera de estas personas en su ámbito profesional. Y en sí mismo, si somos capaces de dar, y estoy seguro de que la escuela la va a dar, una buena formación, la buena formación es motivadora, sobre todo porque, de acuerdo con lo que hemos estado hablando esta tarde, la metodología que está utilizando la escuela es una metodología fundamentalmente interactiva, es decir, donde las clases teóricas son mucho menos importantes que las actuaciones de trabajo en equipo, las actuaciones de las diversas personas solucionando problemas. Cuando las personas vienen a una clase y solucionan un problema, aunque sea un problema hipotético, obviamente salen mucho más motivadas, mucho más con ganas de realizar estas cosas y teniendo la idea de que son capaces de hacerlas en su trabajo. Listo, no tengo mucho tiempo, subsecretario, pero me gustaría que le diera un mensaje a los servidores públicos que sabemos que nos están viendo, justamente para eso, para que reciban esta noticia con la magnitud que se merece. Sí, solamente quiero añadir un elemento que se nos ha quedado y que es ¿Listo? clave en la escuela. Nosotros, para poder desarrollar esto y para que nos entiendan quienes nos ven y nos oyen de qué se trata, esta escuela no va a tener un montón de profesores a tiempo completo, un montón de investigadores a tiempo completo, un gran aparato. No, la escuela va a ser fundamentalmente un equipo pequeño, altamente calificado, altamente profesional, y quienes van a participar como docentes o como facilitadores, etcétera, vendrán por un lado del mismo estado, porque además no somos universidad. Esta es una formación en administración pública para la gestión pública. Entonces, muchos docentes, facilitadores vendrán del mismo estado, otros vendrán de la academia, otros vendrán de los etcétera, dependiendo de los temas que estén en ese momento en procesos formativos. Listo. Ahora, además, la escuela ha generado una política consciente que es fundamental, es sustancial, que es la de aliados y socios. Y tenemos en primer lugar socios nacionales, y socios nacionales con los que ya estamos haciendo trabajo conjunto. Por ejemplo, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Por ejemplo, la Universidad del Salvador, por ejemplo, la Universidad Matías Delgado. Con ellos ya estamos trabajando. La escuela hace sus propios diseños, nosotros no compramos enlatados, generamos nuestros propios diseños. Y cuando hay socios, como son las universidades, construimos conjuntamente también los diseños, seleccionamos conjuntamente los docentes, ¿verdad? Tenemos un sistema para evaluar. Entonces, esto es muy importante, socios nacionales, pero también tenemos socios internacionales. Tal vez el principal, como ya lo dijimos, es esta red, ¿verdad? Claro. Y el CLAD mismo. El CLAD es un socio fundamental en América Latina, creo que eso es importante, pero también tenemos otros socios que han empezado a apoyar y a trabajar junto con nosotros. Por ejemplo, el gobierno y la Agencia de Cooperación del Gobierno Español. España es un socio desde el inicio. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos y su Agencia de Cooperación al Desarrollo, la AID, que todos conocemos, también ha venido colaborando con nosotros. Por ejemplo, el gobierno y la cooperación de Taiwán, ¿verdad?, que tiene además un sistema bastante avanzado de administración pública, ¿verdad?,
y un instituto fuerte de administración pública. Creo que eso es muy importante. Francia, que como yo decía hoy en la mañana, la Escuela Nacional de Administración Pública de Francia es realmente la mamá de la formación en administración pública. Ahí nace la primera escuela del mundo, ¿verdad? Hace ya bastantes años, ¿verdad? Más de un siglo. Y yo creo que esto es fundamental, ¿verdad? Entender que nosotros vamos junto con otros, que hay mucha gente interesada, que hay gente que es solidaria con el país y que considera El Salvador, digamos, como un socio importante. Y creo que aquí también debemos sentirnos contentos y satisfechos. Aprendemos muchísimo, ¿verdad? Pero tenemos socios de primer nivel en todos los órdenes de la escuela, ¿verdad? Su secretario, ya no tengo tiempo. Me están pidiendo que tenemos que cortar. Así que muchísimas gracias. Hay que aprovechar la escuela. Y vamos a tener más tiempo, porque desde ya queda abierta la invitación para que sigamos conversando sobre esto en futuros días. Muchas gracias y bienvenido a El Salvador. Y espero que no sea la última. No, claro que no. He venido muchas veces. Listo. Bueno, amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Gente TV. Quédense. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.